tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. En esta ocasión vamos a trabajar con un problema de nivel desafío de movimiento uniforme. El problema dice lo siguiente. Un móvil viaja con velocidad constante de la ciudad A la ciudad B. Luego de 3 horas de viaje, se detiene en P durante 20 minutos. Vamos a suponer que la primera parte del tramo lo hizo hasta aquí. Llamémosle a este primer punto, ya que es la ciudad a este segundo punto donde llega, decimos que es la ciudad B. En primer lugar, el móvil se detiene en un punto P. Tracemos nuestro punto P aquí, en un punto particular del tramo, porque no nos indica qué parte específicamente vale P o en dónde exactamente está P. Nos dice que en este punto específicamente el móvil se detiene durante un lapso de 20 minutos. Y continúa después con una velocidad que es 1/3 menos de su velocidad original. Es decir, él se iba con una velocidad v y luego de pasar por el punto P y quedarse durante 20 minutos, el móvil siguió con una velocidad que sería 1/3 menos. Y si yo digo 1 menos 1/3, voy a tener 2/3 nada más de la velocidad inicial. Y me dice que llegó al punto B con un retraso de 50 minutos. Si él aquí se quedó 20 minutos, entonces, si él tiene un retraso de 50 minutos, significa que, como aquí se paró durante 20 minutos, el tramo desde P hasta B, suponemos que lo hizo con, entonces, 30 minutos. ¿Por qué? Porque si este tramo lo hizo durante 30 minutos, significa que 30 minutos más 20 minutos que se paró, entonces con eso nosotros podemos decir que aquí tenemos el retraso entonces de lo que serían los 50 minutos de la primera parte. Entonces, atiendan la siguiente parte del ejercicio, pues dice, se sabe que si se hubiera detenido 10 kilómetros más allá de P, entonces, vamos a trazar en otro esquema gráfico nuevamente estos datos, A y B. Entonces, si él se hubiese detenido 10 kilómetros más allá de P, es decir, aquí yo tracé mi punto P. Y si me dice 10 kilómetros más, voy a decir que de acá a acá, voy a suponer que como lo estoy llamando punto P, lo voy a llamar a esto punto Q. Y esta distancia entre P y Q serían 10 kilómetros. Entonces, si él se hubiese detenido 10 kilómetros más allá de P, dice el problema, solo se hubiera retrasado 45 minutos. ¿Cuál es la distancia entre las ciudades? Entonces, atiendan bien lo que pasa aquí. Si él se hubiese retrasado, o mejor dicho, si se hubiese quedado o detenido 10 kilómetros más allá de P, es decir, si en vez de quedarse en P, él se quedaba 20 minutos en Q, entonces, ¿qué iba a pasar? Si él se quedaba 20 minutos en Q, solo se hubiese retrasado, ¿cuánto? Se hubiese retrasado única y exclusivamente 45 minutos. Es decir, el tramo sería entonces de 45 minutos. Es decir, esa distancia, mejor dicho, que va a ir de Q a B, la hubiese hecho no en 30, sino la hubiese hecho en un tiempo que podemos decir que va a ser un tiempo 3, ya en este caso. Y vamos a ir trazando en las respectivas ecuaciones cada una de las partes. Aquí tenemos 10 kilómetros. Bueno, vamos a analizar la primera gráfica. Voy a tratar de bajar un poquito más mi segunda gráfica para poder escribir todas mis ecuaciones. Entonces, si nosotros nos detenemos solamente en la primera gráfica, podemos decir que con el primer retraso, voy a escribir eso aquí, en el primer retraso del móvil. Vamos a analizar las ecuaciones para solamente la primera parte. Y aquí decimos
que al estacionarse en P durante 20 minutos, él experimenta un retraso de 30 minutos debido al hecho de que de disminuir su velocidad en B sobre 3. Es decir, de B pasó a 2/3 de B. Así pues, podemos llamarle ahora que esta T2 representaría en los 30 minutos. Y podemos decir que si T2 debió ser el tiempo original de P a B con el atraso, ¿cómo sería entonces? Bueno, atiendan lo que yo voy a escribir aquí. De P a B, entonces sería nuestro tiempo original T2. Pero con el atraso sería T2 más 30 minutos en todo caso. ¿Por qué sería T2 más 30 minutos? Porque yo puedo decir que de acá a acá él toma un tiempo T1, pero acá hay un tiempo T2. Por ende, este tiempo 2 sería lo que va a trabajar el móvil con retraso. Entonces digo T2 más 30 minutos en la primera parte. ¿Y cómo voy a escribir? Voy a escribir la distancia siguiente, que sería del punto P al punto B, o sea, delta S del punto P a B. ¿Cuánto me resultaría? Bueno, va a ser velocidad por mi tiempo número 2 en este caso. Pero mi distancia de P a B, ¿cuánto vale? Mi velocidad, yo sé que es simplemente 2/3 en este punto. Entonces digo, 2/3 de mi velocidad por mi tiempo 2. ¿Y mi tiempo 2 a qué es igual? O mi tiempo nada más, lo puedo escribir para que no se confundan. Mi tiempo en este punto de P a B representaría mi tiempo 2 más 30 minutos. Más 30 minutos. Entonces, esta sería mi primera ecuación. Y fíjense aquí lo que yo voy a hacer. Este tiempo que está aquí, esto que yo represento aquí, sería sin el retraso. Sin el retraso. Y esto sería ya considerando el retraso. Considerando el retraso. Sin el retraso, sin tener en cuenta que el móvil disminuyó su velocidad, yo puedo decir entonces que de P a B, él siguió un tiempo 2. O sea, de aquí a aquí tiene un tiempo 2 también, sin haberse retrasado. Entonces yo puedo decir distancia o espacio recorrido de P a B sin retraso tiene que ser igual a la distancia recorrida de P a B con el retraso. Entonces aquí voy a tener B por T2 y con el retraso voy a tener 2/3 de B por T2 más 30 minutos. Entonces, acá voy a hacer las simplificaciones respectivas, es decir, B con B. Y por tanto también puedo hacer aquí propiedad distributiva de lo que sería el valor de 2/3. Entonces, al hacer esa propiedad distributiva, ¿qué me resultaría? Aquí voy a proceder a bajar un poquito más el análisis de la segunda parte de mi ejercicio para que podamos entender y para que nos quede espacio para resolver la primera partecita. Entonces, de esta forma podemos obtener lo siguiente. T2 es igual a 2/3 de T2. Y aquí 2/3 por 30 tenemos que calcular. Y si resolvemos 2/3 por 30 nos daría 20. Fíjense que estamos trabajando en minutos. Aquí voy a decir T2 menos 2/3 de T2 me va a dar 20 minutos. Y aquí voy a tener T2 menos 2/3 me va a dar 1/3 de T2. 1/3 de T2 que sería 20 por 3, por ende, mi resultado final, y me va a dar un valor de T2 de 20 por 3 igual a 60 minutos. Entonces, yo sé que mi tiempo 2 es de 60 minutos.
desde el punto P al punto B, sin retraso. Y con retraso, del punto P al punto B, me tomaría 60 más 30, es decir, me tomaría 90 minutos en total. Bueno, pasemos ahora a analizar la siguiente parte de nuestro ejercicio. Analizando la siguiente parte de nuestro ejercicio, podemos decir que si el móvil se estaciona en el punto Q durante 20 minutos, porque ahora el estacionamiento sería en este punto, significa que el retraso neto de nuestro móvil es de 25 minutos, porque a él le toma 45 para llegar. Entonces, debido al hecho de que al disminuir la velocidad en un tercio de v, es evidente que aquí el retraso es menor. ¿Por qué? Porque menor espacio recorrido lo hizo con menor velocidad. Es decir, voy a escribir lo siguiente. Ahora mi distancia la voy a analizar del punto Q al punto B. Ya no va a ser del punto P al punto B. Ahora voy a analizar de Q a B. Entonces, aquí yo sé que de A hasta P, él hizo en 3 horas. De aquí a aquí, él lo hizo en 3 horas. Ahora, de aquí a aquí, yo no sé cuánto tiempo hay. Y tampoco sé de aquí a aquí. Lo que yo sí sé es que aquí en total yo tengo un tiempo 3 más 25 minutos nada más de retraso. ¿Por qué? Porque 25 más 20 minutos que se quedó aquí me da 45. Y este lapso de espacio que se le tomó al ejercicio sería ¿cuánto? Fíjense, aquí, si yo me voy, yo a todo esto lo llamé T2. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que esto sería mi espacio T2 en un tiempo, mejor dicho, T2 menos T3. ¿A qué me responde esto? Si ustedes se fijan, me responde lo siguiente, que de A a P lo hizo en 3 horas, de P a Q lo hizo en un lapso de tiempo T2 menos T3, pero de Q a B lo hizo en un lapso de tiempo de T3 más 25 minutos. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir que el espacio recorrido para lo que sería la distancia de Q hasta el punto B lo hace en un lapso de sin retraso. Atiendan bien, sin retraso va a ser entonces V por T3, que sería el tiempo 3 de Q a B. Pero con retraso, esa distancia, ¿cómo sería? Con el retraso yo sé que disminuye 1/3 su velocidad, es decir, me quedan 2/3 de velocidad nada más. Y ahora, el tiempo ya no es T3, el tiempo responde a T3 más 25. T3 más 25 minutos. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el punto anterior, porque yo quiero saber cuánto vale T3. Entonces voy a decir que la distancia recorrida de Q a B sin retraso tiene que ser igual a la distancia recorrida de Q a B, pero con el retraso. Siempre teniendo en consideración que esto me indica sin que se haya retrasado el móvil y la otra parte me indica con el retraso respectivo. Con el retraso respectivo. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Vamos a ir haciendo paso a paso nuevamente. B por T3 me respondería a 2/3 de B por T3 más 25 minutos. Es decir, voy a simplificar B con B nuevamente y me resulta T3 igual a 2/3 por T3 más 2/3 por 25, que me resulta 50 sobre 3. 50 sobre 3 minutos. Ahora bien, T3 puedo pasar, mejor dicho, 2/3 de T3 puedo pasar restando. Menos 2/3 de T3 es igual a 50 tercios de minutos. Entonces, aquí yo tengo 1/3 de T3 es igual a 50 tercios de minutos. Simplifico 3 con 3 y me va a quedar que T3
tiene un valor de 50 minutos. Y aquí nosotros tenemos el tiempo 3. Es decir, para llegar de Q hasta B, de aquí hasta aquí, le toma sin el retraso 50 minutos, pero con el retraso le toma 75 minutos. Ahora, vamos a hallar lo que en realidad pide el ejercicio, porque lo que nos solicita el ejercicio es las distancias que hay entre la ciudad A y B. Bueno, aquí tenemos que analizar, en segundo lugar, el tramo P y Q. Nosotros sabemos que de P a Q sigue teniendo una distancia ¿de cuánto? Una distancia de 10 kilómetros y tiene una velocidad V. Entonces, si yo analizo mi ejercicio de esta manera, es decir, ahora voy a analizar mi distancia nada más de P a Q. Entonces, voy a proceder a trazar de nuevo mi esquema y solo voy a analizar la distancia que hay de P a Q. Entonces, si yo analizo solamente de P a Q, yo voy a decir lo siguiente, que hay una velocidad que sería igual a la delta S de P hasta Q dividido el tiempo de P hasta Q. Bueno, nosotros sabemos lo siguiente, que de P hasta Q tenemos un tiempo T2 menos T3 si nosotros analizamos de esa manera con respecto a lo que sería nuestro gráfico 2. A T2 le sacamos T3 y nos queda T2 menos T3. Entonces aquí podemos escribir que la velocidad va a ser delta S de P a Q menos, dividido lo que sería T2 menos T3. Es decir, delta S de P a Q es 10 kilómetros y T2 menos T3 nos resulta 60 minutos menos T3 que es 50 minutos. Entonces aquí obtenemos una velocidad de 10 kilómetros dividido 60 menos 10, 10 minutos. Para tener en kilómetros por hora, yo voy a proceder a hacer la conversión. Es decir, que yo tengo 60 minutos en una hora. Y voy a resolver aquí. Minuto con minuto se simplifica y voy a obtener la velocidad de la siguiente forma. Es decir, 10 por 60 dividido 10, que me daría 60 kilómetros por hora. Es decir, mi velocidad B me resulta 60 kilómetros por hora. Una vez que yo tengo eso, yo puedo hallar las respectivas distancias. Es decir, si mi velocidad B es 60 kilómetros por hora, yo puedo decir entonces que del punto A al punto B tardó 3 horas, me dice el ejercicio inicialmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sé que de A hasta P hay un lapso de 3 horas. De P hasta Q, yo sé que pasan 10 minutos. Y de Q hasta B, también yo ya sé que hay un lapso de T3. Voy a ir hallando paso a paso. Primeramente voy a hallar mi distancia de A hasta P. Entonces voy a decir lo que sería delta S de A hasta P. Y delta S va a ser velocidad por el primer tiempo, es decir, 60 por 3, que me da 180 kilómetros, porque tengo 60 kilómetros por hora por un tiempo de 3 horas, 180 kilómetros. Y puedo optar por la siguiente parte, por la parte inicial, pues yo sé que tarda 90 minutos en mi lapso de tiempo de P hasta B. Entonces, si tardó 90 minutos de P hasta B, yo puedo decir, en 2/3 de B tardó 90 minutos. O bien puedo tomar directamente con el valor de B y en T2. Voy a tomar aquí el valor de 2/3 de B con mi tiempo 2 para saber la distancia de P a B. Entonces decimos, la distancia de P hasta B es igual a 2/3 de B por
mi tiempo B o mi tiempo 2. Es decir, 2/3 por 60 por mi tiempo 2. Y yo sé que mi tiempo 2, ¿cuánto sería? Mi tiempo 2 responde, en este caso, cuando mi velocidad es de 2/3, responde a T2 más 30 minutos. ¿Y T2 cuánto vale? T2 vale 60 más 30, tengo 90 minutos. Como yo tengo en kilómetros por hora, me conviene primeramente hacer lo que sería de 90 minutos pasar a horas, es decir, 90 dividido 60 y me queda por 1,5. Entonces, directamente cargamos en la calculadora 2/3 por 60 por 1,5 directamente. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da directamente 60 kilómetros. Entonces, mi delta S total, o bien llamado delta S de A hasta B, me respondería a la suma de delta S de A hasta P más delta S de P hasta B. Entonces, mi delta S de A hasta B sería 180 más 60 kilómetros. Es decir, mi delta S de A hasta B es igual a 240 kilómetros en total. Y de esta manera tenemos la distancia entre las ciudades A y B. El ejercicio es bastante complejo y por sobre todo nos invita a trabajar mucho la lógica y luego la parte física y matemática. Espero que hayan entendido correctamente este lindo ejercicio y por sobre todo que lo puedan reproducir en sus apuntes y entender exactamente lo que solicita. Nos encontramos en un próximo video.